La séptima legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal abrió su primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio con la presencia del jefe de gobierno del Distrito Federal, quien asistió al recinto legislativo de Donceles para entregar a los diputados su tercer informe de gobierno. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 17 de septiembre de 2015, el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio de la séptima legislatura. Tras la declaración de apertura formulada por el presidente de la mesa directiva, diputado Jesús Armando López Velarde Campa, legisladores de cada uno de los 10 partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en presencia del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, expresaron sus posicionamientos frente al tercer informe de gobierno y coincidieron en generar acuerdos y consensos para impulsar a la Ciudad de México como vanguardia de la democracia en el país. El diputado Luciano Jimeno Huanosta, del Partido Humanista, primero en abordar la tribuna, planteó que es momento de darle a la ciudad un fuerte impulso para que sea la vanguardia de la democracia en el país y de construir una legislatura inédita, plural, sin sobrerepresentaciones ni exclusiones. Expresó que hoy la sociedad informada y crítica pide instituciones que recobren la credibilidad y así evitar tentaciones autoritarias. Del Partido Nueva Alianza, Juan Gabriel Corchado Acevedo expresó que es impostergable la transformación política de la Ciudad de México. Criticó que en el gobierno local no se ven avances acorde a las expectativas de la ciudadanía en cuanto a servicios públicos, aunque reconoció la fortaleza de la seguridad pública. Planteó que se deben crear mejores condiciones para el desarrollo económico de la capital, que brinden posibilidades de inversión productiva y también crear empleos de calidad que demandan los jóvenes. Por el Partido del Trabajo, el diputado José Alberto Benavides Castañeda llamó a construir acuerdos políticos entre los gobiernos local y federal, porque son la clave para un desarrollo con igualdad y para vencer a los enemigos comunes, como la inseguridad y la pobreza. Convocó a construir un distrito federal próspero y progresista con la creación de empleos bien remunerados. La diputada de Movimiento Ciudadano, Nuridelia Ruiz Obando, llamó a privilegiar los acuerdos y el consenso, a consolidar la reforma política del Distrito Federal a fin de lograr que todos los servicios públicos que se proveen sean mejor atendidos. Expresó que las políticas públicas deben ir acompañadas de recursos económicos y fortalecer el fondo de capitalidad de la ciudad. Por el Partido Verde Ecologista de México, Antonio Javier López Adame planteó la necesidad de una ruta para integrar y sentar las bases para lograr acuerdos por consenso. Resaltó la importancia de retomar temas vitales relacionados con el aspecto laboral y el nuevo enfoque de movilidad. Resaltó el formato para que el jefe de gobierno escuche a los legisladores, porque con ello se da un diálogo respetuoso entre el legislativo y el ejecutivo. Planteó que la rendición de cuentas debe impactar en los programas sociales y urgió a implementar políticas de prevención del delito en la zona metropolitana. En tanto, el diputado del Partido Encuentro Social, Carlos Alfonso Candelaria López, llamó a recuperar la ciudad para las niñas y los niños, porque es importante decir no a la violencia e implementar medidas duraderas que recuperen el tejido social. En su oportunidad, el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, comentó que el mensaje que la ciudadanía dio el pasado 7 de junio fue claro, porque determinó dar por concluido un modelo político que existía en la ciudad con una hegemonía política en manos de una sola fuerza, y ahora, dijo, se da la pluralidad política que decidirá la agenda pública, con lo que se dignifica el Parlamento Legislativo y queda atrás el aplastamiento político en la Asamblea Legislativa. Acción Nacional está en contra de que la Ciudad de México sea una capital social. Por supuesto que no. Al contrario, en esto incluso celebramos y reconocemos lo que han sido logros de los gobiernos de izquierda en esta materia. El diputado del Partido Revolucionario Institucional, Adrián Rubalcaba Suárez, aseguró que su bancada está dispuesta a construir un diálogo democrático y republicano que se traduzca en acuerdos para beneficio de los capitalinos. Seremos una oposición socialmente responsable, que será factor de cambio para mejorar la vida de cada familia capitalina. Por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Elena Edith Segura Trejo planteó que es necesaria una cuarta generación de la política social mediante una agenda de modernización con iniciativas para la consolidación de un parlamento abierto, austero y transparente. Aseguró que su fracción luchará por proponer medidas que mejoren la economía de los capitalinos y uno de los ejes principales será incrementar el salario mínimo y la dignidad del trabajador. Somos y seguiremos siendo gobierno, porque en nosotros se encontrará una izquierda experimentada, comprometida y apasionada por el bienestar social. Una izquierda capaz de sacar adelante las políticas de vanguardia que son replicadas en todo el país. Una izquierda
apta para administrar sabiamente los esfuerzos y las iniciativas. Una izquierda preparada para asumir las grandes responsabilidades que el futuro nos depara. Correspondió al diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional, César Cravioto Romero, quien afirmó que el plan de austeridad anunciado por el gobierno del Distrito Federal no representa ni el 1% de su presupuesto, lo cual resulta insuficiente. Por ello, su partido planteará la reducción del presupuesto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en casi un 50%, equivalente a un ahorro de 933 millones de pesos. Estos recursos deben ser reasignados a rubros como educación, transporte público, programa de adultos mayores y áreas de reserva ecológica, entre otros. Por su parte, el plan de austeridad anunciado por el gobierno de la ciudad no representa ni el 1% de su presupuesto. Señor jefe de gobierno, su propuesta de austeridad resulta evidentemente insuficiente. Sostuvo que una de las prioridades de Morena será atender al sector juvenil que reclama atención inmediata. Basta decir que el 70% de la población en los recursos está conformada por jóvenes, los que reiteradamente son rechazados de las escuelas media superior y superior, mismos que no encuentran trabajo y son reprimidos cuando se manifiestan. Por ello, Morena defenderá la suficiencia presupuestal que asegure el acceso a la educación, deporte y cultura. Al rendir su informe, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa aseguró que el gobierno de la Ciudad de México mantendrá una línea de trabajo activa y propositiva con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Propuso trabajar conjuntamente para hacer una alternativa y elevar la calidad del debate, sin pasar por alto la tarea de gobernar y legislar, porque no hay colores cuando de servir se trata. El jefe del Ejecutivo local dijo que el caso de la colonia Narvarte no se ha cerrado e instruyó al procurador que se agoten todos los datos disponibles del caso. El jefe de gobierno dijo que ha dado instrucciones para fortalecer los órganos de Contraloría y Fiscalización de Recursos y la modernización de aplicación de nuevas tecnologías y mecanismos de control como las declaraciones patrimoniales, fiscales y la nueva declaración de conflicto de intereses que ya son una realidad en esta administración. Se refirió también al cierre parcial de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro. Dejó en claro que el gobierno del Distrito Federal mantendrá los cauces legales para castigar a quienes resulten responsables por las fallas de dicha línea. Asimismo, reiteró su compromiso de defender la Ciudad de México con el proyecto del aeropuerto. Mancera Espinosa aprovechó para resaltar la apertura de una clínica especializada para atender a las personas con autismo. Presentó dos iniciativas, una de Médico en tu Casa y otra relacionada con una propuesta ciudadana para que ya no se sigan cometiendo abusos por los artículos 41 y 42 de la Ley de Desarrollo. Quiero aprovechar este espacio para presentar ante ustedes una iniciativa construida por la ciudadanía, una iniciativa ciudadana que hago mía. Y la presento en este momento para que no se sigan cometiendo abusos por los artículos 41 y 42 de la Ley de Desarrollo. Es de la ciudadanía, querido presidente. Hago entrega, pues, de esta iniciativa de la ciudadanía para que sea analizada y discutida por esta honorable asamblea. El diputado Jesús Armando López Velarde Campa, presidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pidió al presidente de México, Enrique Peña Nieto, la iniciativa para que se legisle que el fondo de capitalidad correspondiente a la Ciudad de México ya no esté sujeto a negociación dentro del presupuesto federal. Argumentó que los contribuyentes del Distrito Federal aportan más del 20% al Producto Interno Bruto Nacional y amén de ser la sede de los poderes federales, embajadas, consulados, corporativos de las grandes empresas, tanto públicas como transnacionales, somos el más grande e importante patrimonio cultural, arqueológico, artístico, arquitectónico, turístico y ambiental de México, y uno de los principales del mundo. Hoy estamos frente a un hecho sin precedentes en la historia de la ciudad. Asistimos por vez primera 10 partidos políticos en su conformación. El presidente de la mesa directiva, que fungirá durante el mes de septiembre, hizo un llamado para que antes de que se concluya esta séptima legislatura se resuelva la reforma política de la ciudad y que las delegaciones puedan recuperar sus atribuciones en materia económica y administrativa. Debemos mantener a la gran Ciudad de México como un referente de innovación y progreso en materia de iniciativas legislativas que vayan al corazón de la nueva generación de derechos humanos y de libertades personales y colectivas. Al referirse a las redes sociales, indicó que se deben utilizar para generar un parlamento abierto
abierto y austero, y no dar una imagen de despilfarro. Mencionó que los recortes y ajustes deben estar bien planeados, pues no debemos aceptar que se lastime lo que se hace bien y que se castigue lo que se quiere hacer mejor. Señaló que cuidarán la calidad y transparencia en el ejercicio del próximo presupuesto de la ciudad. En la ceremonia de la entrega y lectura del tercer informe del jefe de gobierno estuvieron presentes como invitados especiales el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, representante del Ejecutivo Federal, así como algunos gobernadores de los estados, senadores, jefes delegacionales, diputados, presidentes de los partidos nacionales y empresarios, entre otros.